gracias a la Academia Sueca por el honor que hoy le concede. Secretos de la historia. Hola, bienvenidos. Quiero invitarlos para que se sumen a este viaje por el tiempo, donde vamos a ir descubriendo los secretos de nuestra historia. Les aseguro que este va a ser un recorrido memorable, porque vamos a conocer la historia de nuestro país entre 1970 y 1990. 20 años que marcaron profundamente nuestra convivencia y que están plagados de escenas inolvidables. Nuestro único propósito es lograr que nos sentemos frente a un espejo y que cada uno de nosotros pueda revivir sus propias experiencias. Pero nos interesa que sea usted quien se forme su propia opinión respecto a lo que ocurrió en el país. Y también que las generaciones jóvenes que no estuvieron en esa época puedan hacer una reflexión. Sin más preámbulos, vamos directo al primer capítulo. Nos situamos en el año 1969, un tiempo de muchos cambios, de gran efervescencia, donde todos querían cambiar, donde la palabra imposible prácticamente no existía. En ese contexto estamos en Chile. Y de pronto, un grupo de universitarios irrumpe en la rutina de Santiago, pistola en mano, tras un botín prohibido. Fueron 4 los asaltantes. ¿Cómo se dio cuenta usted de todo lo que estaba sucediendo? Por el tiroteo. Tiramos unos tiros al aire para crear un poco de conmoción, porque queríamos hacer propaganda también de eso. Fue de unos 4, 5, no sé cuántos serían los disparos. Arrancaron en el auto y el otro quedó a pie. Entonces yo iba manejando el primer carro, donde venían con Luciano, con la Jama. Entonces yo paré en el semáforo. Y entonces, no, sigue esto. No, le decía, hay que respetar la ley, hay que respetarle la ley del tránsito. Andrés Pascal Allende era uno de los asaltantes que irrumpió en la sede del Banco del Trabajo en La Vega Central a fines del 69. La policía estaba descolocada. En menos de 2 meses, el mismo grupo de jóvenes universitarios había asaltado 4 sedes bancarias en Santiago, llevándose jugosos botines en escudos. Amenazó 3 veces más o menos eso. Y después se fue corriendo por ese techo. ¿Cómo era él? Era alto, delgado, el pelo más o menos largo, con patillas y con bigote más o menos. El asaltante es estupendo. Regio, me encantó. Los asaltantes eran todos miembros del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, un grupo armado que nació en la Universidad de Concepción en el 65, inspirado en la Revolución Cubana. Para el MIR, los asaltos y la vía armada era la única salida frente a la injusticia social. Había que alimentar a la gente, había que conseguir armas, comprarlas o conseguirlas de otra forma, en fin. Entonces decidimos ir a los bancos a buscar ese dinero, recuperar ese dinero que en definitiva había sido también expoliado a nuestro pueblo. La postura del MIR respondía a una tendencia mundial que empujaba cambios más radicales y más derechos para las minorías de la mano de la Revolución del 68 en París. Los ideales románticos se transformaron en metas urgentes, inspirados, en el caso de Latinoamérica, en la experiencia de la Revolución Cubana y la figura del Che Guevara. En Chile se peleaba por reformas en las universidades mientras estaba en marcha la reforma agraria en el campo. El Partido Socialista había legitimado la vía armada para generar cambios y en ese ambiente comenzó la campaña presidencial del 70. Y la zapata me mira, desde un rincón del avión. Y la zapata me mira, desde un rincón del avión. El
La población de Chile alcanzaba los 9 millones y fracción. Menos de la mitad estaba inscrito para votar en las elecciones que se avecinaban. Ajústese el cinturón. ¡La última! Y la zapata me mira desde un rincón de avión. Lo que sí despertaba interés eran los ídolos musicales emergentes. Pues no pensé que yo aún te quería. De noche sueño nuestro ayer. Y cuando me llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero de verdad. La noche me hacía al volver enloquecer. Salvador Allende era el candidato de la Unidad Popular, alianza que agrupaba a socialistas, comunistas, el MAPU y radicales. Él quería convertir a Chile en una sociedad socialista. Vamos a herir los intereses de un 4 o un 5% de los chilenos. Y el capital extranjero sabrá que Chile algún día, por la acción nuestra, será para los chilenos Chile, y las riquezas naturales serán de los chilenos. 3 proyectos excluyentes compitieron por el sillón de la moneda. Radomiro Tomic era el candidato de la Democracia Cristiana. La revolución chilena democrática y popular que yo represento aspira primero que todo a darle al país nuevas instituciones, una nueva constitución, un nuevo orden social, una nueva economía. El ingeniero Jorge Alessandri buscaba un segundo mandato después de su gobierno entre el 58 y el 64. Pueden votar por mí en la certidumbre que van a recuperar su libertad y que para Chile brillarán días mejores. La prensa de izquierda fue virulenta con Jorge Alessandri. El manejo de su imagen sepultó su candidatura en un programa de televisión horas antes del cierre de campaña. El impacto fue irreversible, recuerda Sergio Onofre Jarpa, expresidente del Partido Nacional. Que es indispensable. Entonces, mientras buscaba ahí bajo los focos de televisión, que además, según él, le molestaban mucho puestos frente a sus ojos, ahí, y entonces le tiritaban las manos así. Entonces hicieron un afiche que decía Alessandri volverá, y con letra tiritona así, ¿eh? Y llenaron Chile con el cuento de esto de que este caballero estaba enfermo, que no estaba en situación de salud para asumir la presidencia, en fin. Una foto de gran calidad, pero maldadosa, obviamente, donde aparece un viejo que no se puede subir a un auto. Y nosotros la publicamos ancho página. Creo que fue el candidato, de la derecha. Y en eso hubo aprovechamiento, te digo, un aprovechamiento que de repente uno, cuando repasa estas cosas con los años, como que se arrepiente. En esos días se gestaba un acuerdo privado entre el doctor Allende, contrario al uso de las armas, y el MIR. Andrés Pascal Allende revela desde Cuba detalles desconocidos de ese pacto. Acordamos con él de detener las acciones de propaganda armada para no perjudicar la candidatura. 2, le planteamos con franqueza que nosotros necesitábamos recursos para organizar nuestro movimiento, nuestra lucha, etc. Él se comprometió y nos apoyó financieramente. A partir, digamos, de ese momento, de ahí hasta las elecciones, digamos. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular que así anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar. Ahora tu patria de los fuera signo contar.
comprende perfectamente bien que al fin y al cabo soy un hombre como cualquier otro hombre, ¿no? Y que las emociones de hoy día han sido más o menos duras. Después de correr en 4 campañas presidenciales, Salvador Allende era finalmente el ganador. En este momento Salvador Allende abraza a Luis Corbalán, secretario general del Partido Común. Allende se impuso por una estrecha ventaja de 39.000 votos sobre Jorge Alessandri, el candidato de la derecha. Víctor Pey fue uno de los amigos más cercanos a Salvador Allende y lo acompañó estrechamente en esa campaña. Él estaba muy consciente de que pesaba sobre él una enorme responsabilidad. Él había vivido muchas veces el momento, lo había vivido con la imaginación, el momento en el cual él iba a salir triunfante. De manera que no se alteró por eso, pero sí era muy consciente de una responsabilidad muy grande. Ernesto Ayala trabajó activamente en la campaña de Alessandri y estaba en su casa cuando supieron los resultados. ¿Qué comentó don Jorge en esa oportunidad? No hizo ningún comentario. Dijo, bueno, yo trabajé todo lo que pude y tengo muchos sueños, me voy a acostar, y se fue a acostar. Esa noche, José Toá, futuro ministro de Allende, fue al programa político estrella del momento. Yo creo que con bastante lealtad tenemos que rendirle un homenaje a Pepe Toá, que fue el único vencedor de este grupo en la elección presidencial. Y no sé, el televidente que envió esa caricatura que se mostró en el Tele 13 el domingo parece que supiera lo que pasó en la urna entre todos los que estamos aquí presentes, porque te puso a ti como el único triunfador. ¿Y cómo has recibido tú y Allende, tú que has estado tanto con Allende, el triunfo en las urnas? De acuerdo a la convicción que yo tengo y a la seguridad de lo que ha de ser el futuro gobierno, hemos sido victoriosos todos. Lo primero que golpeó a cuantos estaban cerca de él, y muy especialmente al propio doctor Allende, fue esa sensación de la enorme responsabilidad que tenía por delante. Salvador Allende obtuvo la primera mayoría, pero no absoluta, entonces no pudo ser proclamado presidente. Como no existía la segunda vuelta electoral, había que esperar que lo ratificara el Congreso Pleno, y faltaban 2 meses para esa sesión, que serían muy álgidos. En los días posteriores a la votación hubo febriles negociaciones en el Parlamento. El doctor Salvador Allende necesitaba los votos de la democracia cristiana para ser ratificado en el Congreso Pleno. Las negociaciones se prolongaron por 2 meses y las presiones de diversos sectores desataron un clima de violencia. El reverso de la medalla se vivía en el aeropuerto de Pudahuel. La incertidumbre de los resultados atemorizó a algunos y precipitó la decisión de salir del país. Había un ambiente fúnebre en ese sentido, o sea, se creía que aquí había llegado un gobierno comunista, como eran todos los gobiernos comunistas, que iba a cerrar la frontera, que iba a incautarse de todos los medios de producción y que iba a establecer la dictadura del proletariado. Así que el clima en esos días fue terrible y mucha gente se fue. Y hay episodios que se publicaron en los diarios de remates de autos en el aeropuerto. Personas que estaban tomando el avión y que vendían el auto al mejor postor y firmaban una escritura en el propio aeropuerto. Y se lo entregaban al que había ido a dejar un pariente y decidía comprarse un auto. Yo era partidaria de que saliera Allende y fue salido. Y me imagino que él va a ser un buen gobierno si lo dejan gobernar. Toda la gente que tiene plata se ha ido al extranjero y se va a ir, o se está yendo ya en estos momentos. Entonces, dígame usted, ¿con qué capital va a quedar funcionando Chile? Nuestro país ha sido un país totalmente tranquilo, donde no ha tenido el comunismo la entrada que va a tener ahora. En el mundo recibieron con asombro el triunfo electoral de la Unidad Popular. Esa noche, en la Casa Blanca, el presidente Richard Nixon reaccionó indignado por el resultado.
Edward Corry, embajador de Estados Unidos en Chile hasta 1971, estaba junto al presidente norteamericano. Estábamos en la oficina de Nixon. Yo a su izquierda, Kissinger a la derecha. El presidente se lanzó en una disertación de 5 a 6 minutos sobre cómo aplastaría a Allende. Recuerdo que golpeaba su puño contra la mano. Dijo que lo iba a destruir económicamente, que lo iba a asfixiar económicamente. Esa reunión del embajador Edward Corry con el presidente Nixon demostró la decisión de Estados Unidos de impedir que Allende llegara a la moneda. En ese tiempo, Chile representaba para ellos un peligroso experimento para reproducir el modelo marxista soviético. Eso sumado a una revolución cubana en marcha penetrando en América Latina. Proclamemos desde aquí a todo Chile, a América y al mundo: no estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución, sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrera y campesina recién comienza. El MIR creía que el único modo de tener una sociedad socialista era a través del levantamiento de campesinos y trabajadores, una postura extrema en la izquierda. Por eso promovieron las tomas de los campos, las corridas de cercos y tomas de fábricas y terrenos. Yo pregunto si en la tierra... Uno de ellos fue la emblemática toma del campamento 26 de enero, hoy conocido como La Bandera. El dirigente poblacional del MIR, Víctor Toro, encabezó esa acción. Si ellos intentan a través de la fuerza querernos detener o querer detener a cualquier compañero poblador, a cualquier compañero dirigente o a cualquier militante de nuestra organización, responderemos de la misma forma en que ellos lo hagan. Si ellos lo detienen a través de violencia, nosotros actuaremos con la violencia que es característica de nosotros, que es la violencia de los trabajadores. Hoy, Víctor Toro recuerda ese episodio desde el barrio del Bronx en Nueva York, donde trabaja con jóvenes. La policía nos atacó en el campamento la 26 de enero, en La Bandera, pues nosotros nos defendimos con armas, ¿no? Porque habíamos desarrollado nuestras milicias populares. Salvador Allende no era partidario de la vía armada y tuvo ásperas discusiones con su sobrino mirista Andrés Pascal. Él se enojó mucho conmigo y me echó de su casa. Al tiempo pasamos a la clandestinidad, comenzaron a perseguirnos. Recuerdo de que él habló con mi padre y me mandó un regalo, una caja, con una nota. Y en esta caja venía una pistola Colt 45. Plateadita, muy bonita era la pistola. Y en la nota decía que él no estaba de acuerdo con lo que yo estaba haciendo, pero que si yo había escogido ese camino, entonces yo tenía que ser consecuente con eso. Como contraparte al MIR en la extrema derecha surgió el movimiento Patria y Libertad, reaccionando al silencio y derrotismo de la derecha. Eran nacionalistas comandados por Pablo Rodríguez y Roberto Time fue su secretario general. Patria y Libertad se fundó con el objetivo de detener el programa de Allende en cuanto a convertir a Chile en un régimen socialista marxista. Nosotros, yo me integré 2 meses más después de la fundación del movimiento y nuestra intención era, porque veíamos que Chile no iba a tener solución política, promover la intervención de las Fuerzas Armadas para detener este proyecto revolucionario marxista. La empresa norteamericana ITT, que controlaba la propiedad de la compañía de teléfonos, ofreció $1 millón a la CIA para apoyar a los partidos y a la prensa opositora en contra de Allende, según consta en documentos desclasificados posteriores. Hermógenes Pérez de Arce, entonces redactor del Mercurio, admite que hubo publicidad que despertó suspicacias. En realidad, participación del Mercurio como tal en alguna clase de conspiración o
o maniobra para derrocar al gobierno no la hubo. Lo que sí era un diario de oposición. Había cosas que evidentemente podían extrañar en la época y que yo recuerdo, aparecían avisos de líneas aéreas norteamericanas en el Mercurio, que eran contratados por la vía normal, pero eran avisos de líneas aéreas que no mantenían vuelos frecuentes con Chile, entonces uno podía suponer que ahí había alguna clase de apoyo empresarial norteamericano para mantener una fuente de disenso de la prensa en Chile, o sea, para mantener una prensa opositora que se veía cada día más amenazada. En el periodo previo a que asumiera Allende se dice que Patria y Libertad estableció contactos con la CIA, transformándose en un vehículo de sus intereses. Ninguno de nosotros, y yo en eso tengo la convicción absoluta, participó en nada directamente con la CIA. La CIA no le trae a uno la plata ni participa directamente. Las operaciones de inteligencia se hacen de forma indirecta. He leído eso, he visto que incluso se dice que hubieron platas para el movimiento, que yo sepa, ninguno de nosotros recibió un centavo. Ahora le digo una cosa, frente a la gravedad de lo que sucedía en Chile, si nos hubiera llegado un cheque de la CIA lo habríamos aceptado. Había gran incertidumbre por lo que ocurriría en el Congreso Pleno. La derecha tradicional representada en el Partido Nacional se jugó a fondo por dirimir la elección en el Congreso. Acordaron votar por Alessandri y no respaldar a Allende, temiendo la llegada de un gobierno marxista. Siempre tuvieron en mente hacer una revolución para imponer ¿cómo le diré? Su idea marxista, ¿no?, contra la mayoría, porque sabían que nunca iban a tener mayoría. En esos días, la democracia cristiana comprometió sus votos con Allende a cambio del llamado Estatuto de Garantías Constitucionales, una reforma a la Constitución para fortalecer libertades y garantizar el control absoluto de las armas para los uniformados. Por aguas subterráneas, surgió un plan entre un sector uniformado y grupos extremos para evitar que Allende asumiera la presidencia. Infiltramos a Patria y Libertad, al Partido Nacional, y teníamos muy buena información de los diversos intentos golpistas que hubieron alrededor de las elecciones presidenciales de 1970. Denunciamos eso con tiempo, o sea, unos días, digamos, antes de que ocurriera eso, habíamos puesto ya en antecedentes a Allende de lo que venía. Lo que no logramos detectar exactamente fue el atentado a Schneider. El señor comandante en jefe del ejército, general René Schneider-Cherot, fue objeto de un cobarde e incalificable atentado en Américo Vespucio, esquina de Martín de Zamora. 3 automóviles interceptaron el vehículo en que viajaba el comandante en jefe del ejército, bajándose sus ocupantes, los que luego de romper los vidrios dispararon hacia el interior. 2 días antes de la sesión del Congreso Pleno, un comando armado intentó secuestrar al comandante en jefe del ejército para que se decretara estado de emergencia y crear un clima inestable que impidiera la ratificación de Allende. El general Schneider alteró los planes porque se defendió con su arma. Como consecuencia de esto, el general Schneider recibió 3 impactos. El general era considerado un obstáculo porque su doctrina defendía el apego irrestricto a la Constitución y abogaba por la marginación del ejército de la política. Humano. 3 días después del atentado, el general René Schneider falleció en el hospital militar y con él los intentos por impedir el triunfo de la Unidad Popular. En retiro, Roberto Pio dirigió a los comandos nacionalistas que intentaron secuestrar a Schneider. Años después, desde el exilio en Paraguay, en una entrevista concedida a Canal 13, admitió que el secuestro fue parte de un complot contra Allende. Un año y un poco más de mi retiro, me reuní con los altos jefes de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros para concertar una acción a fin de que el marxismo no fuera gobierno en Chile. Cada día que pasa, al lanzar una mirada retrospectiva hacia los acontecimientos sucedidos en mi patria,
Me reafirmo, una vez más, con profunda fe en el futuro, en que todo lo que hice está bien hecho. Los documentos que desclasificó la CIA recientemente confirmaron que el organismo se contactó con altos oficiales, entre ellos el general Camilo Valenzuela, para intentar un golpe militar. El embajador Corry se opuso a los intentos del presidente Nixon. Él le ordenó a la CIA que evitara que Allende asumiera la presidencia. ¿Y eso incluía un golpe de Estado? Por supuesto, eso incluía un golpe de Estado, y trataron de conseguir que yo me contactara con los militares chilenos, justo después de la elección de Allende. Y lo que pasó fue que 3 de los generales más importantes se reunieron con nuestro attaché militar y le dijeron: ¿qué quiere Estados Unidos que hagamos? De hecho, pidiéndonos que apoyáramos un golpe. No habiendo obtenido la mayoría absoluta, ninguno... Allende siguió la votación desde su casa en Guardia Vieja. Corresponde al Congreso Pleno elegir presidente de la República entre los ciudadanos que han obtenido las 2 más altas mayorías relativas. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gossen. Se levanta la sesión. ¿Juráis o prometéis conservar la integridad e independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, prometo. De conformidad con lo resuelto por el Congreso Pleno, procedo a haceros entrega de la insignia del mando supremo de la nación, por el periodo constitucional correspondiente. En el Chile de 1970, el mundo se miraba en blanco y negro. Y no me refiero solamente a las ideologías que dividían a la gente. Es que en ese entonces, el gran referente para todos era la televisión. Y ni imaginábamos. Pero también era un tiempo en que eran importantes los asuntos políticos, y a todos nos interesaba. Por eso es tan significativo el 3 de noviembre de 1970. Ese día, Salvador Allende cumplió finalmente su sueño de llegar a la moneda. Y quienes lo acompañaban celebraban porque era la oportunidad para hacer transformaciones profundas en la sociedad. En otro sector, en la vereda del frente, había un grupo que pensaba que este era un día negro, porque se avecinaba un gobierno que para ellos representaba una amenaza. Allende arrastraba una cantidad de masa espectacular, la gente venía a las poblaciones, llenaba el centro, y tú tenías la impresión de que algo estaba ocurriendo. El país se enamoró del proyecto de cambio. Con el juramento de Salvador Allende comenzaron los 1000 días del socialismo a la chilena, con sabor a empanada y vino tinto, según sus palabras. Efectivamente, el pueblo chileno escogió el camino revolucionario. Y no hemos olvidado jamás un principio fundamental del marxismo, la lucha de clases. Y nosotros dijimos en la campaña electoral que nuestra lucha era para cambiar el régimen y el sistema, y que íbamos nosotros a conquistar el gobierno, para conquistar el poder, hacer las transformaciones revolucionarias que Chile necesita. Salvador Allende era el primer presidente de izquierda en la historia de Chile elegido democráticamente, pero no tenía mayoría en el Congreso y eso sería un factor determinante. La verdad es que los partidos opositores desde un comienzo dijeron vamos a derribar este gobierno a como dé lugar.
Entonces, no hubo una oposición leal, democrática, sino que hubo una intención de partida de impedir que el gobierno terminara su periodo. En esos días entró en escena un inédito grupo armado encargado de la seguridad presidencial. El GAP, o Grupo de Amigos Personales, compartía funciones con la Policía de Carabineros e Investigaciones. En una primera etapa fueron miembros del Partido Socialista y del MIR. Nosotros no quisimos incorporarnos al gobierno, queríamos mantener nuestra independencia crítica, pero sí nos comprometimos con él en que nosotros nos íbamos a jugar por defender el proceso. Allende recibió un país con una economía cerrada, dependiente de su industria nacional. En el fútbol brillaba una selección de notables. En ese entonces asomaba una industria televisiva incipiente. Lo esperamos a las 3 de la tarde, este sábado 25 de julio, en nuestros Sábados Gigantes. En el 13, por supuesto. ¿Ha visto espanto más grande en su vida, Carlos? ¡Por Dios! No, Melinda, y eso que conozco más gente de lo necesario. Ay, no hablemos tan alto, mijito. Mire que me aterro de pensar que esta fiera nos vaya a descubrir que estamos aquí. Mi lápiz tiene una canción, se la inventó Pimpón. Escribe sin parar y muy lejos llegará. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se han portado? ¿Bien? Ay, qué bueno. En los números, la producción de las empresas estaba contraída con una cesantía que bordeaba el 6% de los chilenos. El nuevo periodo se iniciaba con una inflación de un 35%. La carta de presentación de Allende fue un listado de 40 medidas, concretas y justas para unos, ridículamente populistas para otros. Puede haber un servicio público en donde haya el número de madres necesarias que no tenga una sala cuna. No puede haber una empresa particular que no tenga también una sala cuna donde trabajen mujeres chilenas. Salvador Allende prometió hacer cambios dentro de la legalidad. El sueño de la UP era corregir las desigualdades y la distribución del ingreso, lograr que el Estado ofreciera más programas asistenciales y hacer más productivas las industrias y el campo con fuerte control del Estado. Yo pensaba que era una gran oportunidad histórica para los trabajadores poder tener un gobierno que se apoyara en ellos, como una fuerza muy importante de la sociedad, tuviera un mayor protagonismo, pudiera ser un actor de los cambios, de las transformaciones por las cuales nosotros luchamos toda la década del 60, por lo menos los que éramos jóvenes en ese periodo. Lo que nosotros realmente esperábamos del gobierno nuestro, de los trabajadores, ¿cierto? Era poder obtener un mayor estándar de vida, sobre todo nosotros los trabajadores, que toda la vida hemos sido la carne de cañón de los modelos económicos de los países a través del mundo. La Unidad Popular quería llevar adelante las transformaciones que ya habían madurado en el seno de la sociedad chilena. Por ejemplo, la nacionalización de las riquezas básicas, principalmente el cobre. El gobierno estimaba que había un 18% de capacidad ociosa en la industria nacional y que entonces había que pasarla al área social o estatal. Fue la primera aplicación concreta del programa UP.
nosotros preveíamos que íbamos a entrar en un túnel casi sin salida. Y entramos en preocupación muy dura respecto del futuro de las industrias. Quiero señalar que para nosotros revolución no es violencia, no es sinónimo de atropello, ni es sinónimo de desconocimiento de los derechos humanos. La revolución implica, ¿no?, progreso acelerado, transformación profunda. Mira la bandera, cómo se menea, cómo se menea, el agua en la bandera, mira la bandera. El camino a la expropiación comenzaba con las huelgas prolongadas que forzaban una intervención del gobierno o lisa y llanamente se tomaban la empresa. Entonces iba a un piquete en la mañana, con bandera chilena y todo lo que usted quiera, y se paraban en la puerta y decían, compañero, estamos en paro, así que ustedes no entran aquí. Bueno, hay paro. Nadie sabía por qué había paro, pero había paro. A las 10 de la mañana llegaba un funcionario del Ministerio de Economía con un notario y levantaba un acta dejando constancia que esta industria, ¿no?, o este comercio estaba paralizado. Enseguida se dictaba el decreto de intervención para hacerlo funcionar. Entonces llegaba alguien de afuera que no era más que el activista del partido. Y entonces este tipo, más que dirigir la empresa, que bueno, algunos eran ingenieros comerciales, o qué sé yo, se dedicaba a organizar a los trabajadores. Porque lo que vamos a hacer aquí, vamos a defender esta empresa. ¿Defenderla de qué? Entonces, andaba la intuición que aquí algo raro había. Y eso nos hizo perder productividad, nos hizo perder presencia en la industria nacional y sobre todo nos hizo politizarnos. De las 62 industrias que fueron intervenidas en Santiago en el primer año, una de ellas fue la empresa metalúrgica Sintac. Su dueño recuerda ese episodio como uno de los peores de su vida. Yo estaba totalmente seguro de que iba a ser uno de los elegidos para que me tomaran la empresa y me la interviniera. No estábamos preparados en la parte, llamémosle, de dirección, administración de una empresa. Yo era consejero de administración de la empresa y no conocía absolutamente casi nada de economía. Ahí escuchaba un poco nomás y nada más. Como dirigente sindical comunista, Carlos Sepúlveda participó en tomas y huelgas del Cordón Cerrillos, entre ellas la de Sintac, la empresa donde trabajaba. Resulta que la empresa nosotros la teníamos, si por ende, tomada con 1000 cadenas y 1000 candados, llamémoslo así. No 1000, pero por decir, estaba cerrada. Entonces el empresario vino a buscar él, preocupado rápidamente, su documentación. Entró por la ventana. Yo pienso que fue una de las humillaciones más grandes que tuvo este empresario. Que le dimos a los trabajadores, fue una humillación terrible entrar por la ventana, porque yo vi cuando se le cayeron las lágrimas. Y no es mentira. Me sentí humillado y me sentí con mucha rabia cuando saqué los documentos, porque efectivamente que yo entré a la fábrica. Y lo que recuerdo patente es que uno de los trabajadores que eran del sindicato me fueron a decir a mí que no me iban a permitir la salida y me iban a registrar el automóvil. Evidentemente que eso no lo iba a aceptar, entonces aceleré el automóvil y evité que me cerraran el portón. Y salí así. Dentro del plan de reformas, el gobierno de Allende intentó estatizar el control de los bancos privados. Los bancos serán nacionalizados de acuerdo con una ley basada en la constitución política del país. Esta nacionalización afectará a los grandes accionistas. Los pequeños y medianos serán plenamente resguardados en sus intereses. La estatización se produjo sin ley. El gobierno terminó controlando la propiedad de 16 bancos a través de la Corfo, que compró los títulos a los accionistas privados. En esa época avanzaban los trabajos para construir la línea 1 del metro, todo un salto al desarrollo urbano.
En París, el entonces embajador Pablo Neruda consiguió un importante préstamo para las obras. Creo que el día de hoy es un día histórico dentro del desarrollo de nuestra ciudad de Santiago. Fíjate que este chiste es verdadero, ¿eh? Dice que, y me lo contó el presidente Allende a mí. Usted sabe que el presidente Allende siempre está así, ¿eh? Siempre está así, ¿se ha fijado usted? Siempre está así, ¿eh? Entonces una vez me fue a ver cuando yo estaba enfermo y me dijo, fíjese hombre que yo venía con Aniceto Rodríguez de San Vicente a hacer mi proclamación de candidato aquí a Rancagua y atropellamos un rotito que venía pues hombre por la Berma y yo como soy médico me bajé a atenderlo, el rotito venía en estado de ebriedad, se paró y me dijo, atropella no va. Atropella las veces que queráis, atropella. Aprovecha a atropellar ahora. Pero vaya a ver lo que te va a pasar cuando salga Allende. Bigote Roset fue la revelación del Festival de Viña ese año. Fuiste desde mi vida, pero volviste con el alma destrozada, volviste con la ilusión de haber perdido mi amor y en un charco de sangre la encontré. Juegue que me volviste, chalar de mi cariño, que huele mi pipí, olvídate malvadas, olvídate de ruegos, olvídate de pidos, que yo te olvidé. Misión imposible. Esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. Buena suerte. Robert Scott como Elliot Ness, Bruce Gordon y la actuación especial de Neville Brand. En los primeros 6 meses de 1971 hubo un gran bienestar económico. Había mucho dinero circulando y la oferta de bienes importados se triplicó. Jamás en mi vida, como trabajador, con 32, 34 años en la industria manufacturera, he visto que los trabajadores tuviéramos algo mejor social y un estado económico, como en ese momento teníamos los trabajadores. Siempre converso con mi mujer, y se recuerda a ella. Yo nunca he guardado plata en la maleta y arriba me decía. En el 71, el país produjo el doble que el año anterior. El gobierno construyó 3 veces más viviendas sociales y solo había un 4% de desempleados, la mitad que en el 70. No me cabe ninguna duda que durante esa época es cuando más dinero han ganado. Todos sentíamos que teníamos mucho dinero. En los negocios anexos que yo instalé posteriormente, nunca había ganado tanto dinero. Los salarios experimentaron aumentos inusitados. En el sector público se concedió reajustes de hasta un 40% con una inflación de un 35%, y eso presionaba a las empresas privadas. No sacaban nada ustedes con subir todo lo que quisieran los sueldos, porque el sindicato tenía orden del partido X de ir a la huelga. Pero ese tiempo, como éramos gobierno, según éramos gobierno, de la Unidad Popular, con un presidente que los apoyaba, un gobierno que apoyaba a los trabajadores, ahí claro, ahí lo pedíamos 100%, todo 100%.
Víctor Pey era amigo y asesor personal de Allende. Asegura que funcionarios norteamericanos desplegaron toda su influencia con los organismos financieros para cortar la ayuda a Chile. Que prácticamente Estados Unidos cerró la totalidad de los créditos a Chile. Y había solamente una línea de crédito abierta en el Banco de Chile. Y esa fue una de las razones por las cuales no se estatizó el Banco de Chile. La UP capeó como pudo la escasez de créditos externos. Con los soviéticos y cubanos firmó convenios de pesca y asistencia. Pero empieza la contrapropaganda aquí en el interior del país diciendo que esa era una pescada descompuesta, que le ponían penicilina, la congelaban y le ponían penicilina los soviéticos, los rusos, como se llaman ahora. El dictador Franco de España le ofreció a Allende diversas formas de ayuda, por razones de conflictos entre España y Estados Unidos, fundamentalmente. No es porque Franco tuviera simpatía con Allende. Puso a disposición del gobierno de Allende una gran cantidad de créditos en muy buenas condiciones, gracias a los cuales nosotros, por ejemplo, compramos una enorme cantidad a crédito de camiones, los famosos camiones Pegaso, que circulan todavía por ahí. La inflación he desatado, soy la izquierda, soy la UP. La fiesta económica duró poco. La luz amarilla se encendió hacia fines de 1971. Hubo reajustes de remuneraciones que no estaban contemplados. Hubo exceso de fijaciones de aumentos de sueldos, salarios y de gastos presupuestarios que no debían haberse hecho. Y por lo tanto eso crearon una sensación de un gran poder de compra en la población que no encontraba su relación con la disponibilidad de bienes. Para poder cumplir con los generosos aumentos de sueldos y contrapesar los desajustes fiscales, se emitió el doble de billetes sin respaldo del Banco Central. Entonces, aumentó la demanda por más bienes importados, lo que significó que la industria nacional estuviera estancada. La avalancha de importaciones agotó las reservas en divisa y Chile dejó de pagar su deuda externa. El ministro Buscovich, por ejemplo, hablando con él en una reunión con Fomento Fabril, dijo que el presupuesto nacional no le importaba. Yo me manejo con el Banco Central y emitiré todo lo necesario para seguir trabajando. ¿Qué le parece? Este es el Mercedes-Benz que conducía el ex ministro de Estado Edmundo Pérez Sujovic y que a las 11 de esta mañana fuera atacado por un automóvil en el que bajaban 3 personas jóvenes. Edmundo Pérez Sujovic había sido ministro del Interior de Eduardo Frei y era considerado enemigo por la extrema izquierda. Se le responsabilizó por la muerte de 9 personas en el desalojo de una toma en Puerto Montt el 69. Esa mañana iba a su oficina con su hija. El auto estaba demasiado cerca y le dije que el papá me viene siguiendo, parece. Yo no tengo nada más que hacer porque el auto, después de eso, se cruzó, nosotros frenamos, el tipo se bajó con una ametralladora ya a punto de disparar, se puso al lado de papá y le disparó a escasos centímetros, varias ráfagas de ametralladora. Hay ahora un gran número de gente, un gran número de público. Llegué rápidamente al auto donde estaba el ministro, que estaba totalmente desangrándose en brazos de la hija, María Angélica, que lo sostenía y lo trataba de cubrir con un pañuelo. A mí me da la impresión de que ya estaba muy mal, porque el color era muy amarillo, el aspecto de él era muy malo. Los autores eran del BOP, o Vanguardia Organizada del Pueblo, un pequeño grupo de extrema izquierda que posteriormente sería indultado por el presidente Allende. ¿Los 5 días? Bueno, eso ocurrió aquí en Chile en 1971, cuando aterrizó Fidel Castro. Esta visita ilustre se quedó tan entusiasmado que decidió quedarse prácticamente un mes. Él quería mirar por sus propios ojos lo que estaba haciendo su gran amigo Salvador Allende en este proyecto de transformación social y política. Claro, en tanto, el presidente de la República hacía sus máximos esfuerzos por concretar las grandes promesas que había hecho durante su campaña presidencial. La UP quería recuperar la propiedad de las minas de cobre que estaban en manos de 2 consorcios norteamericanos. Que dejes ya de ser pobre y que ya... De Chile,
con esta reforma empiece a caminar hacia su definitiva independencia económica. Y que ya por fin el pobre sea puramente chileno. El Congreso aprobó la nacionalización por unanimidad, pero sin compensaciones para las compañías norteamericanas, aduciendo que habían ganado utilidades excesivas. Eso motivó juicios y aumentó la presión norteamericana contra Chile. Por aquí, por allá, córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar, córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar, córrele, córrele, córrela. Se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Como todos los presidentes chilenos, Salvador Allende tuvo que enfrentar un terremoto en su mandato que devastó gran parte de la zona central de Chile. En la tragedia murieron 80 personas. Yo pertenezco con orgullo a la multitud humana, no a unos pocos, sino a unos muchos, y aquí estoy rodeado por su presencia invisible. En nombre de todos ellos y en el mío propio, doy las gracias a la Academia Sueca por el honor que hoy le concede a mi artesanía de poeta. El 10 de noviembre de 1971 aterrizó en Chile la nutrida comitiva de Fidel Castro, amigo de Salvador Allende. Su larga visita remecería el ambiente interno. Tal vez lo que más puede estar en condiciones de evaluar la importancia que puede tener el encuentro de la Revolución Cubana y la Revolución Chilena son los propios imperios. Santiago. Castro venía por 10 días, pero se quedó casi un mes. Por primera vez va a tomar agua chilena. Ahora sí, refranga. Tiene mucho interés, parece, en tomar el agua. Vamos a ver si ahora puede. Con mucha agilidad, por fin ha tomado agua chilena. Comandante, ¿cómo está? Para el clima nuestro está frío. Así que no se va a bañar, principalmente por el resfriado. No se va a bañar. Si me tiro me va a acusar de aventurero. Creo que es un frío tolerable si se nada duro. Pero ¿y si se protege con algo de goma? El comandante Fidel Castro ahí está mostrando una especie que recién le ha cazado Raúl Choque, campeón mundial de caza submarina.
Luego de una completa visita a la estancia Río Verde, acá en la provincia de Magallanes, el primer ministro de Cuba culmina su visita aquí en un asado al palo que prepararon especialmente los trabajadores de este centro productivo para él. Fidel viajó por todo el país. Este partido de básquetbol dio pie a una guerrilla de titulares y a una famosa foto. Fidel abrazaba al subsecretario Jaime Suárez. Clarín dijo que era la celebración del partido, pero Tribuna se burló siguiendo el estilo procaz y deslenguado de sus competidores. El presidente Allende lo acompañó en cada uno de sus recorridos, pero se fue haciendo evidente la tensión que generaba su visita al interior de la coalición gobernante. Me dicen que Allende ya a los 10 días estaba muy molesto, que ya la semana estaba molesto, y que a las 2 semanas ya mandó recados muy concretos a Fidel Castro. Para que se fuera. Para que se fuera. La despedida oficial fue el 3 de diciembre en el Estadio Nacional. Habló 2 horas y media y de ese discurso quedó una frase memorable. Después de 25 días en el país, Fidel se fue. Los partidarios de Allende coinciden en que su visita alteró el rumbo que había emprendido la Unidad Popular. Yo creo que la visita de Fidel, o sea, el mes que estuvo Fidel aquí, irritó a la derecha y a los sectores más derechistas y más conservadores. Hubo una irritación, porque él era el símbolo revolucionario de esa época, y estar aquí un mes y pasearse como Pedro por su casa, más que lo que él haya hablado, yo creo que el gesto de estar aquí irritó profundamente a la derecha. Uno dice, ¿en qué momento nos radicalizamos más? ¿En qué momento fuimos imperceptiblemente cambiando y girando las cosas en un rumbo diferente a aquel que yo creo que todavía hemos elegido? Y creo que aparte de la extrema oposición que hizo la oposición, fundamentalmente la derecha en ese tiempo, creo que también la visita de Fidel Castro ayudó. La visita coincidió con un fin de año turbulento. La holgura económica se había esfumado. Los conflictos con las industrias hacían cada vez más difícil el abastecimiento de bienes. Este fin de semana Santiago no tuvo carne de vacuno. Los principales sustitutos fueron la carne de cerdo china y los pescados y mariscos. Hoy domingo vamos a ver cuál es la situación de abastecimiento de productos del mar. Alrededor del mediodía estamos en el mercado Providencia. ¿La cantidad de estos mariscos que usted tiene en este momento le alcanza para cubrir las necesidades hasta el próximo martes? No. Esto se termina hoy día. Esto prácticamente es insuficiente. ¿Y mañana hay posibilidad de recibir más mercadería? No, mañana no, hasta el martes. El martes llega nueva remesa. Comenzaron a escasear productos básicos. Como regía una política de precios fijos, apareció el mercado negro, donde algunos comerciantes obtenían el doble o más de ganancia por la venta de un producto. Don Giovanni, ¿a qué se debe el que tenga usted esta cantidad de mercadería aquí en su negocio? Las casas mayoristas me mandan porque yo he acumulado esta mercadería en cuestión de meses, nada más. Ese es el problema. Funcionario de Irinco, ¿cuál es el problema? El problema es que se llegó a comprar un tarro de leche y se negó la venta por un tarro de leche habiendo en existencia 5.000 tarros. ¿Por qué razón? Bueno, yo no sé si acaso le he negado yo o que ha sido uno de los empleados, tal vez. Eso es lo que ha pasado, ¿no? ¿Usted personalmente? Yo personalmente. Bueno, yo no le discuto a porque la leche, usted sabe que tiene su precio picado y no hay más. Igual que azúcar, habían alrededor de 80 sacos de azúcar y había arroz, leche, nido. Mire, 60 sacos me mandaron, fíjese, la 15 gramos hace alrededor de un mes nomás. Así que imagínese usted, no es que está acaparando.
La UP acusaba a la derecha de provocar desabastecimiento, mientras los empresarios se defendían diciendo que no podían producir más por estar intervenidos. El volumen de producción se mantenía dentro de ciertos marcos, pero lo que pasa es que no se ponía a la venta. Se acaparaba, se escondía, se guardaba para tratar de especular con él, con esos productos, o bien por razones puramente políticas. Acaparar para crearle problemas al gobierno, cuando la misma gente de derecha era la más problemática, que tenía que estar haciendo cola todas las noches para conseguir un poco de pan. Entonces, absurdo. Toda la gente que conozco, ¿no?, y que conocí en esa época, todos pasaban por la misma situación de alimentarse del chancho chino y del pan de afrecho y de todas estas cosas. Ollas vacías resuenan con un ritmo magistral de la retreta nocturnal. El 1 de diciembre del 71, miles de mujeres salieron a la calle a protestar por el desabastecimiento. Las cacerolas se convirtieron en un símbolo. La marcha por la Alameda fue duramente reprimida por partidarios del gobierno y carabineros. Los partidarios de la Unidad Popular reaccionaron con otra marcha multitudinaria al día siguiente. Contrario a lo esperado, el presidente socialista enfrentó posturas más radicalizadas en su propio partido, liderado por Carlos Altamirano, mientras los comunistas siguieron una línea de cambio más gradual. Pero esas diferencias afectaron la marcha del gobierno. Claro, porque Salvador Allende era un hombre muy leal con el pueblo, muy leal con su propio partido. Él no pasó por sobre su partido, pero defendió su prerrogativa y logró doblarle muchas veces la mano al Partido Socialista. Gente del Partido Socialista, de la propia dirección del Partido Socialista, que sostuvo de que había que retirarse del gobierno porque el gobierno estaba desviándose al reformismo. ¿Qué quería decir el reformismo? Que las cosas se iban haciendo gradualmente, que las cosas no se hacían de un solo golpe. Entonces cuestionaban al presidente por eso. La democracia cristiana estaba en medio de estas discusiones. Había apoyado a Allende, pero no era partidario de sus políticas. Patricio Elwin era entonces senador. Siempre creía al presidente Allende un político de convicciones y a la vez muy hábil. Pero ya a esa altura yo me daba cuenta de que el presidente no era dueño de manejar a sus propias fuerzas. Así se agudiza el odio entre la gente. En este momento decimos el centro es un conjunto de grupos políticos. Los impactos que ustedes escuchan son los de las bombas lacrimógenas que son lanzadas contra unos 2.000 alumnos que están parapetados detrás de las barreras. La holgura económica prácticamente se había esfumado y las cuentas fiscales ya no cuadraban como antes. ¿Qué significaba esto para los ciudadanos comunes y corrientes? Tener que empezar a lidiar con los problemas del desabastecimiento y acostumbrarse a consumir productos que no conocían, como el famoso chancho chino. En La Moneda, el presidente Allende empezaba a tener problemas con un sector de la Unidad Popular que quería cambios rápidos y transformaciones radicales, y cuyo lema era avanzar sin transar. Los ricachones engordan con el mercado negro y roban el dinero que el pueblo ha ganado en el gobierno popular. Y ahora el gobierno aplicará una economía de guerra. Las víctimas de esta guerra serán los que no le agachen el moño a la minoría comunista que maneja al gobierno. Castigue a quienes trafican con el hambre. Durante el segundo año del gobierno de la UP se agudizó el desabastecimiento y emergió un nuevo fenómeno, las colas. Aquí hay una redistribución en el acceso a la cantidad de productos que hay disponibles. Y eso en gran parte es lo que explica este fenómeno. El problema de tener o no tener acceso a determinados productos no es un problema nuevo. Es un problema que las grandes masas de la población trabajadora, la gente de ingresos más modestos, lo ha tenido siempre. ¿A qué hora llegó usted acá? ¿Yo?
¿25 para las 7? ¿Cuántas veces a la semana tiene que hacer cola? 2. ¿Cuánto le significa eso en horas? 4 horas. ¿Y qué es lo que sale a comprar usted? Aceite. Los días vienen puede ser que vendan mantequilla. ¿Cuántas veces a la semana hace cola usted? Una vez nada. ¿Eso cuánto le supone en pérdida de tiempo? 4 o 5 horas, pues según a la hora que abren los negocios. Pero Allende cumplió su promesa de entregar medio litro de leche a cada niño y casi 100% de escolaridad. Yo soy un gran admirador de Allende por su capacidad política, por su honestidad política, por su consecuencia política, pero también era un hombre con limitaciones. Y él las conocía muy bien. Una de ellas era, por ejemplo, el hecho de que Allende no era experto en materias económicas. Fue un médico humanista que naturalmente estuvo mucho en contacto con el dolor humano, y estas disciplinas económicas en esa época no eran tan vitales para el manejo político. Era un político químicamente puro, y de economía no trato ni mucho menos de mirarlo para abajo ni nada. Era total y rigurosamente fuera de foco. Casi dije ignorante, pero no quiero usar esa palabra, monté un presidente fallecido todavía. Pero no tenía idea de economía. El sector surponiente de Santiago concentraba las industrias. Allí se atrincheró la izquierda y el MIR en 11 cordones industriales. Cerrillos, Maipú, Vicuña Maquena eran focos habituales de tomas o huelgas. Zonas impenetrables para la policía donde trabajadores y políticos hacían frente común. Me llamaban por teléfono a mi casa y me amenazaban de que me iban a matar o que iban a matar a mis hijos si no vendía yo las acciones que me correspondían. Evidentemente que uno no puede estar muy tranquilo con todo eso. Tomábamos el camino Bilbilla, ¿no es cierto? Y llamamos la atención a la autoridad. Se nos pasaba por la orilla un auto y lo hacíamos sonar a todo. A palo, a piedra, como fuera. Pero la única violencia que hubo fue ahí. Era la única violencia. Pero ellos, o sea, estos jóvenes iban más a los extremos, ¿me entienden? Esos jóvenes eran del MIR, un grupo que no era parte de la UP y que tenía la FTR en las industrias. El MIR era partidario del desarrollo de las milicias populares, como te explicaba, que históricamente hay tradición en Chile de eso. Es decir, el MIR tenía una política militar, que la UP no tenía. A mí me tomaron 3 veces la oficina, los miembros del FTR. En una fracción del MIR era el Frente de Trabajadores Revolucionarios, que ellos querían hacer el traspaso de la propiedad privada de la empresa, y no solo de la empresa, también de la agricultura y de una serie de organizaciones intermedias de la sociedad, de cuerpos intermedios, hasta la Fundación Regazo, pasó al área social, por la vía de la toma. Acción y reacción, 2 palabras que se enfrentaban a diario en las calles. La mecha estaba encendida. En esta primera etapa de su gobierno, Salvador Allende logró llevar adelante algunos cambios importantes, sobre todo en materias sociales. Por ejemplo, entregó medio litro de leche para cada niño todos los días. Aumentó sustantivamente el nivel de escolaridad entre menores de 6 a 14 años. E instituyó un sistema que perdura hasta el día de hoy, el salario mínimo para los trabajadores. En el próximo capítulo veremos escenas exclusivas de un episodio que marcó la pauta y fue el preámbulo del 11 de septiembre de 1970.